Leon Theremin, conocido por el instrumento musical que lleva su nombre, también es conocido como el creador de uno de los dispositivos de escucha clandestinos más exitosos jamás utilizados contra el gobierno estadounidense. Theremin era un aspirante a físico. La Primera Guerra Mundial lo vio entrar en la Escuela de Ingeniería Militar para operaciones de radio. Después de la guerra, trabajó en experimentos tan diversos como un dispositivo para medir la constante dieléctrica de los gases y la hipnosis. Leon incluso trabajó en el laboratorio de Ivan Pavlov. En 1920, mientras trabajaba en su dispositivo de medición dieléctrica, Theremin notó que un oscilador de audio cambiaba la frecuencia cuando movía su mano cerca del circuito. El Theremin nació. En noviembre de 1920 Leon dio su primer concierto público con el instrumento. Comenzó a viajar con él a finales de 1920 y en 1928, trajo el Theremin a los Estados Unidos. Instaló un laboratorio en Nueva York y trabajó con RCA para producir el instrumento. La vida personal de Theremin durante este periodo fue menos exitosa que sus esfuerzos profesionales. Su esposa, Katia, había venido a Estados Unidos con él y había estudiado medicina en una escuela a unos 35 kilómetros de la ciudad. Durante la mayor parte de este tiempo, Leon y Katia vivieron separados, viéndose solo un par de veces a la semana. Mientras estaba en la escuela, Katia se asoció con una organización fascista. El consulado ruso se enteró de esto y Leon se divorció de Katia. No podían arriesgarse a que su estrella ascendente estuviera asociada con los nazis. Theremin eventualmente se volvió a casar, esta vez con Lavinia Williams, una bailarina. Lavinia era afroamericana y la pareja se enfrentó al ridículo en los círculos sociales estadounidenses debido a su raza mixta. Sin embargo, el consulado soviético no tuvo ningún problema con su relación. En 1938, con la amenaza nazi cada vez más fuerte, Theremin regresó a Rusia. Esperaba enviar a su esposa unas semanas después de su llegada. Desafortunadamente, ese no era el caso. Leon y Lavinia nunca se volvieron a ver. Al llegar a Leningrado, Theremin fue encarcelado, sospechoso de delitos contra el Estado. Se encontró trabajando en un laboratorio para el Departamento de Estado. Esta no era una situación inusual. El diseñador de aeronaves Andrei Tupolev y el proyectista de misiles Sergei Korolev fueron dos de los muchos que se enfrentaron a un destino similar. Fue durante este tiempo como un prisionero que Theremin diseñó su aparato de escucha. La fecha era 4 de agosto de 1945. La guerra europea había terminado, y el bombardeo nuclear de Hiroshima estaba a solo 2 días de distancia. Un grupo de jóvenes de 10 a 15 años de la Organización de Pioneros Jóvenes de la Unión Soviética llegó a la Embajada de Estados Unidos llevando un gran sello tallado a mano de los Estados Unidos de América. Presentaron el sello a W. Averell Harriman, el embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética. El sello fue dado como un gesto de amistad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Harriman colgó la placa en el estudio de su residencia. Sin saberlo Harriman, el sello contenía el sofisticado aparato de escucha de Theremin. El dispositivo, más tarde conocido como la Cosa, no sería descubierto hasta 1952, aproximadamente 7 años después. El descubrimiento del dispositivo de escucha del gran sello es interesante. Las emisoras británicas informaron haber oído voces estadounidenses en sus radios en las inmediaciones de la embajada estadounidense. Ningún estadounidense estaba transmitiendo, lo que significaba que tenía que haber un error. Se realizaron numerosos barridos, todos sin resultado. Sin embargo, Joseph Besgian tenía una corazonada. Se quedó en la embajada como huésped de la casa. Al encender su equipo, Besgian comenzó a barrer el edificio. Con su receptor sintonizado a 1,6 GHz, escuchó el audio del aparato espía, y rápidamente aisló la fuente en el gran sello. Ningunas baterías o alambres eran evidentes. Besgian sacó el dispositivo del gran sello y fue tan cauto que se durmió con él bajo su almohada esa noche para guardarlo. Al día siguiente lo envió a Washington para su análisis. Se trataba de un dispositivo de cavidad resonante pasiva, que no contenía baterías u otra fuente de energía. Consistía en una antena y un pequeño cilindro. Un lado del cilindro era sólido. El otro lado consistía en un diafragma muy delgado, obviamente algún tipo de micrófono.
Las cavidades resonantes pasivas se habían explorado antes, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, pero esta es la primera vez que sabemos que fue utilizado para fines clandestinos. Independientemente de quién descubrió el dispositivo, el método de operación es diabólicamente simple. Los soviéticos se sentarían fuera de la embajada, en otro edificio o en una furgoneta. Desde esta ubicación remota apuntarían un transmisor de radio al gran sello. Dentro recibiría esta señal y transmitiría voces en la habitación en una segunda frecuencia, más alta. Hizo todo esto sin componentes internos estándar. No hay resistencias, ni tubos, ni condensadores tradicionales, o similares. La sintonización de la recepción se logró mediante la antena cortada con precisión. El sonido sería recibido en la antena y viajaría en el cuerpo del dispositivo, que era una cavidad resonante. Esa cámara resonante fue acoplada capacitivamente al diafragma conductor delgado que formó el micrófono. El aparato desapareció durante varios años. Los rusos sabían que los habían atrapado, y pasaron a otros dispositivos de espionaje. Finalmente reapareció en 1960 en las Naciones Unidas. El embajador Henry Cabot presentó el sello, como prueba concreta de que Rusia estaba espiando a los estadounidenses. Una réplica del gran sello está en exhibición en el Museo Criptológico Nacional de la NSA. Mi nombre es secreto. Mi información es para toda la humanidad. Mucha suerte, hermanos.